básicamente maestro. Grande, vale, muy bien, muy bien, muy ¿Te dije bien? Sí, ¿No sí. te presenté bien? Todo lo demás es una mentira que uno llegó toda la vida a inventar. Bueno, pero yo sé que tu esencia es esa, pero Ajá. además para muchos que ya lo conocen de tantos años aquí en Quilmes y alrededores, docente, artista plástico, actor, director de teatro, bueno, y un sinnúmero más de cosas. Hoy con la Casa de las Tías. Sí. El taller de Marcos y bueno, y el almacén de Pedro Costa. Bueno. Mirá, estás sí. ayornado a las redes y a... Sí, mira, lo del taller de Marcos es un emprendimiento de mi hija. Uh-huh. Disculpen la voz porque hoy hace un par de días que no sé qué misterio hay, bueno, qué misterio habrá, diría Rafael, bueno, estoy así. En la Casa de las Tías, el taller de Marcos es un emprendimiento de mi hija Natalia, que hoy cumple 40. Ajá, feliz cumple sí, debe estar en remojo en este momento. Y la que es parte de la Casa de las Tías. Y la Casa de las Tías no es ni más ni menos que eso, la Casa de las Tías. Ajá. Es el lugar donde yo creo que, igual que en mi casa, pasé toda mi infancia. Uh-huh. Porque las dos casas pegadas, comunicadas por una puerta interior, interna, y era como que si yo no estaba en mi casa, estaba en la casa de las tías, y ese era el nombre. ¿Y esas tías eran hermanas de papá? Ajá. Eran 5 mujeres solteras. No me muero. No, y un tío, pero el pobre, el tío Agustín, estuvo ahí siempre, pero no era la casa de las tías y el tío, era la casa de las tías. Sí. Y el taller hoy se llama la Casa de las Tías. Ajá. O sea que yo tuve 6 mamás uh-huh. y 2 papás, uh-huh. porque para mí la casa era una sola. Claro. La puerta esa no existía, ¿no? Uh-huh. Mirá, es más, yo iba al colegio, yo estudiaba en el colegio salesiano. Uh-huh. Y al mediodía teníamos doble escolaridad. Sí. Y al mediodía yo iba a comer a mi casa. Yo era lo que se llamaban los medio pupilos, uh-huh. que eran los que iban a la mañana, iban para comer a su casa y volvían al colegio. Tarde. Bueno, yo al mediodía llegaba, esto es cosa que mi mamá me confesó a mí a los 80 y algo, 81, 82 años, y veía como había cocinado uh-huh. en cada una de las 2 casas. Y vos elegías. Y me quedaba a comer donde estaba lo que más me gustaba. Qué bárbaro. Y mi vieja me confesó, muchísimos años después, cómo le molestaba eso. Claro, ¿y qué te parece? Dice, yo te había cocinado toda la mañana a ponerle, no sé, milanesas y vos te ibas a la casa de las tías porque la tía María había hecho una tortilla de papas. Ajá. Y era el ejemplo porque a mi vieja la tortilla de papas, todas las veces que quiso hacer tortilla de papa, con todo respeto, terminaba siendo un revuelto de papa. Claro. ¿Viste? Contame, perdóname, no que me cuelgue con esto, ya vamos a hablar. Yo me cuelgo fácil, pero, perdón. No, pero... Vos encarrilame, vale. No, es que me quedé con las casas de las tías porque cuando leí y chusmeaba un poquito ahí en las redes, me imaginé un poquito la historia, pero eran entonces 5 tías solteras, toda la vida. ¿Y qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Mira, las tías eran, cada una tenía un rol. Ajá. Por ejemplo, la tía Lidia, que era la más chica, última en fallecer, era la calle, era la que iba a hacer todos los mandados. Las demás no hacían un solo nadie hacía un mandado. Uh-huh. La del otro extremo, que era la tía María, que era la más grande de todas, no hacía otra cosa más que cocinar. Uh-huh. Solo, o sea, calculá, eran 5, más mi tío 6. Uh-huh. En algún momento vivió mi papá, ahí, uh-huh. 7. Y en algún momento vivieron mis 2 abuelos, uh-huh. 9. Uh-huh. O sea, la mesa era más grande que esta mesa, claro, ¿no? Entonces el desayuno se empezaba a preparar a las 5 de la mañana, o 5 y media, y a las 10 de la mañana ya estaba en marcha ¿qué digo? A las 10 antes. Tiene que haber sido, porque era mucha gente para comer. Y todo lo implicado con la cocina era territorio de la tía María.
por ejemplo, lavar los platos, Sí. poner la mesa, todo eso era el universo de la tía María. Sí. Después otra tía que era yo no sé si había estudiado algo, dudo, pero que preparaba alumnos. Ajá. Porque era leída y bueno, era un como una maestra particular. Exacto, exacto. Yo me acuerdo de esa mesa gigante que te digo, de a la tarde estaba llena de pibes que venían a hacer los deberes, exacto, o a prepararse algunos. Exacto, sí. Algunos, tipo grande como yo, los cruzo todavía, ¿viste? A veces yo iba a lo de tu tía Anita. Esa era Anita. Esa era Anita. Yo iba a lo de tu tía Anita porque a mí me preparaba en matemáticas, qué sé yo, y me tiran cosas como, por ejemplo, si tu tía decía, ¿no? Y yo después voy a mi casa y anoto. Después la tía Hermelinda estuvo muchos años de sacristana en la capilla de Santa Teresita, que no está muy lejos de acá. Sí, donde está el jardín de infantes. ¿Dónde está el jardín de infantes? Bueno, yo fui a ese jardín de infantes. Ajá. Y mi tía Hermelinda y mi tía Lidia, la que te nombré al principio, eran maestras ahí. Ajá. Tampoco tenían título, porque yo creo que no tenía... Es más, yo creo que todas las que trabajaban ahí, ninguna tenía título. La piloteaban como podían, porque ese lugar tiene una historia así muy particular. Fue una cosa que se había corrido la bola, que iban a poner un prostíbulo, entonces los curas de la parroquia metieron la cuchara y la convirtieron hicieron todo para que eso se convirtiera en capilla, ¿no? Y después vino el jardín al poco tiempo, bueno. Ahí estaba metido en la familia de un flaco que conocés seguro, Daniel Tonelli. Claro, porque la mamá, bueno, inclusive creo que están las cenizas allí en uno de los árboles, pero tiene una activa participación. Exacto, bueno, las cenizas de mi tía Hermelinda y de mi tía Lidia están ahí. Ajá. Porque un día yo tenía las cenizas de ellas en casa, no sabiendo qué hacer con ellas, y alguien me dice, mira que en Santa Teresita hay un cinerario, y mis tías hablaban de Santa Teresita y se les iluminaban los ojos, fue su universo, fue su universo. Y mi tía Hermelinda, después de haber sido eso, después siguió como sacristana ahí, vos la veías que era la que encendía la vela, se llevaba para los ornamentos, los manteles del altar, los vi 1000 veces lavándolos, secándose en la soga de la ropa en casa, ¿no? En el patio de su casa. Y después la tía Dolinda, era la segunda en la escala sucesoria, no, la anteúltima, porque no era la más grande, era de las más chicas. La tía Dolinda era una especie de sargento que organizaba, era la que estaba en todo, y era la que cuando la familia tenía en la esquina de Pringles y La Madrid, o sea... porque la casa de las tías está en la calle Pringles... Casi La Madrid. Casi La Madrid. Bueno, en la esquina ahora hay un negocio que venden cosas de limpieza. Bueno, ese localcito también era de la familia. Y tenían verdulería. Ajá. Verdulería y almacén. Y eso lo piloteaba mi tía Dolinda, que era la que cuando yo iba al colegio y mi vieja, que cosía, no podía irme a buscar, época en que yo no me podía venir solo, porque era demasiado chiquito, primero, segundo grado, mi tía me iba a buscar y me llevaba algo para que yo comiera en el camino. O sea, yo estaba a 6 cuadras del colegio. Entonces en esas 6 cuadras mi tía me daba una manzana, un sándwichito, alguna cosa para que yo... Y mi mamá protestaba porque decía, eso te saca el hambre, después no comes. Sí. Así que es una casa llena para mí, de buenos recuerdos. Yo después con muchos años de vida le escuché decir a mi papá, dice, uy, cómo tu mamá la pasó dura acá, me decía. Y miraba para la casa de las tías donde ya quedaba una, ¿no? Y dice, sí, estas la hicieron sufrir a mami, dice, porque eran muy, muy celosas. Ajá. Y muy porque ellas eran hermanas de tu papá. De mi papá. Entonces, claro, la cuñada. Muy, muy bravas, sí, eran bravas. Pero, y mi mamá, mi vieja un fenómeno, porque se las bancó, se las fumó a todas. Todas se murieron en algún lugar con mi mamá sentada al lado de la cama. Todas, todas, las enterró a todas. Y cuando mi papá decía, pero no, vos te preocupas demasiado por ellas, como diciendo, aprovecha ahora y vengate de todo, ¿no?
Y mi vieja, claro, y mi mamá le decía, no, Jorge, no, dice, pero ella necesita, no tienen a nadie. ¿Qué? No tienen a nadie, porque mis tías eran así, todas cocoritas, ¿no? Ajá. Pero en el momento de pedir ayuda, se olvidaban de todo. Y Hermelinda y Lidia, muchos años, ya te digo, maestras en Santa Teresita, ¿no? Sí, sí, para mí es un lugar grato. O sea, mi papá anda a saber las cosas que se llevó a la tumba, ¿no? Pero yo en lo personal... No, aparte esa, si se quiere, rareza de que convivieron todo o sea, que no es que formaron familia, o sea, todas solteras. Nadie. Entonces, eso también... Nadie. Ni el tío. ¿El tío tampoco? No. Ajá. Yo creo que ahí era una cosa medio endémica que no había que irse de la casa. De hecho, a mi mamá, una vez, cuando ya, y la vieja ya tendría 80, mamá murió de casi 92. Ajá. Lucidísima. Vivía sola, no me dejaba que le ponga una persona, no quiso venir a mi casa, no quiso que cambiara. ¿Vos sos único hijo? Sí, sí. Digo, mami, pero es un quilombete para mí, porque no, vos déjame así, dice, yo acá tengo mi planta, qué sé yo. Bueno, esta ya la conté 1.000.000 de veces porque mi vieja era así, sumamente independiente, y me llamaba cuando ya la cosa no la podía controlar. Si no, la resolvía y después me comunicaba para que yo supiera. Así todo. Con decirte que el día que se descompone y 15 días antes de fallecer, me dice, ay, vos sabés que me parece que mañana vence, es el último día de cobro de la jubilación. Ya no estaba en condiciones de ir al banco. Yo, no tenía un poder. Nunca le fui a cobrar la jubilación. Nunca. Jamás. Y le digo, ¿y ahora qué hago? Y me dice, y no, porque eso se va a perder, yo no puedo ir así, qué sé yo. Ping, se me ilumina así y recordé que un papá de mis chicos de San José trabajaba en ANSES. Lo llamo y le digo, mira, me pasa, pero todo, imagínate, a 24 horas antes. Le digo, me pasa esto, y me dice, bueno, tráeme una fotocopia del documento de tu mamá y del tuyo, y yo te hago un poder. Un poder, dice, porque si no, para ser un poder como tiene que ser, tiene que venir tu mamá acá. Claro. Mi vieja no estaba en condiciones, si no podía caminar. Bueno, me lo hizo, fui y se lo cobré. Una vez en toda su vida de jubilado, ¿vale? Una sola vez. Yo, porque si no me decía, ay, mañana no me podrás llevar a cobrar. Le digo, bueno, ¿en qué horario? Y temprano, bueno, entre la 1 y las 2 de la tarde. Pero mirá que yo tengo clase. Sí, yo arreglaba con la directora y le decía, ¿puedo llevar a mi mamá a cobrar entre la 1 y las 2? Me dice, ¿pero mañana tenés alguna especial? Sí, tengo a la de catequesis. Bueno, arreglemos con la de catequesis. Arreglaba con la de catequesis que en vez de tener a los míos en la tercera hora, los tenía en la primera. Y hacían el roque, así yo me hacía la escapada. Bueno, un fenómeno, ¿viste? Me llamaba por ahí a las 11 de la mañana y me decía, ¿viste que hoy íbamos a ir al banco? ¿Cómo íbamos? Ya fui. Sí, no, dice, porque viste que hoy el día estaba lindo, qué sé yo, me pedí un remis y me fui, así que quédate tranquilo. Bueno, así era mi mamá. Y un día me dice, yo quiero escribir un libro. Y digo, vos, viste, porque mi vieja era una caja de sorpresa, ¿no? Mi vieja, hay otra cosa que un día me dijo, me voy a comprar una motito. Ay, ¿se la compró? No, te imaginás que no, pero ella te lo decía convencida de que sí. Si tenía la plata ahí y la concesionaria a 2 cuadras, se la compraba, ¿viste? Y yo ya aprendí en ese momento, ya te había aprendido que no hay que, ¿viste? No discutas, no... Musa, ¿viste? Sí, qué bien, bueno. Entonces digo, un libro, sí, ¿sobre qué? Dice, yo quiero contar mi vida. Bueno, mi mamá tenía una ortografía pésima. Y ella lo sabía. Pero era una gran decidora, ¿viste? Ajá. Mi vieja era una gran contadora. Podría haber sido una buena juglar, maestra, psicóloga, no sé. Paréntesis, mi vieja se iba a comprar y mi papá hacía así, miraba el reloj y decía, fíjate a la hora que se fue, ¿eh? Fíjate a la hora que se fue. ¿A dónde fue? A la carnicería. ¿Qué fue a comprar? 1 kilo de milanesa. Por 1 kilo de milanesa, vamos a ver cuándo viene. Así, porque mi mamá salía y podía volver 1 hora y media después.
Cierro paréntesis. Y bueno, me dice, yo quiero contar mi vida. Y me dice, yo te la digo a vos y vos la escribís. Y eso yo tengo, gracias a Dios, porque me felicito de haberlo hecho, lástima que no lo hice con mi viejo, tengo 15 horas de grabación. Uy, qué bueno. De conversación con ella, en su casa, nos juntábamos una vez por semana, que me las desgrabó, esta chica que trabajaba en prensa del municipio, que es locutora también. Lidia Tozzi. Lidia. Ajá. Bueno, que me las desgrabó todas, y yo ahora estoy trabajando, estoy releyendo, que yo lo quise hacer, ni bien se murió la vieja, no pude. Me pega todavía escuchar las grabaciones. ¿Cuánto hace que falleció? No, hace un montón, fue en el 2009. Ajá. Pero yo tuve como, al año quise ponerme a hacerlo, ¿viste? No, martillazo en la nuca. No. Pasó el tiempo, me hice hacer, otra chica que me trajo, Rubén Del Bon, me hizo la de grabación, perdí todo. Parecía como que no tenía que ser, ¿vale? Perdí todo, perdí los papeles, perdí el archivo, perdí los CD, los cassettes, no sé cómo los grabaste. No, sí, yo tenía en cassette. Sí. Y lo único que no se perdió fueron los cassettes míos. Pero los CD que que después los bajaste como para... La chica. Ajá. O sea, eso no tengo nada, no sé dónde está. Lo busqué 1000 veces, pero bueno, ya está. Hice todo de vuelta y ahora estoy trabajando sobre eso, ¿no? Y bueno, y nada, es un poco esa era mi vieja, ¿viste? Ajá. Esa era mi vieja. Y ahora estoy trabajando en eso, o sea, estoy apurado porque si bien todos los días soltamos un poquito del piolín de nuestro carretel, cuando uno tiene el carretel así, dice, pensar que yo tenía un carretel que era así, ¿no? Bueno, y ahora está como, da más rápido la vuelta, ¿viste? Sí. Yo digo, en cualquier momento aparece aquel y dice, Costa, sí, que arriba, agarra el bolso, ¿viste? Bueno, entonces tengo esa cosa de no dejar demasiadas cosas sin hacer, sin terminar. Y la casa de la tía tiene, entre otras cosas, tiene esto, ya uno se reconcilió con ellas, con que sea, yo mucho no sé porque mi vieja nunca me contó demasiado, pero el olfato me dice que mi vieja se las tuvo que fumar y bueno, pero siempre, en realidad siempre se quisieron. Mi papá, la cosa creo yo era no irse de muy lejos, no irse de ahí, ¿no? Y fue, fíjate que mi tío Agustín, por ejemplo, por cómo era, yo creo que mi tío Agustín quería ser cura. Ajá. Por un montón de cosas, ¿no? Que vi de su comportamiento, de su vida, ¿no? De actitudes, de su humanidad, y no fue, no, o sea, como que esa cosa familiar no lo dejó. ¿Por qué? Y porque eso implicaba también irse. O sea, un cura, hoy viven de otra manera, pero eso era irse y no se lo permitieron. Y mi papá, a quien sí se fue, pero ¿a dónde se fue? Al lado. Porque mi tío agarró el lote, lo partió a la mitad y le regaló a mi papá la mitad para que se hiciera la casa, ¿viste? O sea que mi papá tampoco se fue. ¿Y vos vivís en No, yo viví hasta que me casé. Ajá. Sí. Ahí vive mi hija ahora. Ajá. Sí, ahí vive mi hija, la que hoy cumple los 40. Pero sí, estoy trabajando en eso, ¿viste? Vos me preguntabas, estoy trabajando en eso, en la casa de las tías es un proyecto que, qué sé yo, ¿viste? También en una época yo hacía teatro, alquilaba La Moreno, y un día Pablito Mariucci, no sé si lo tenés, actor, es de acá de la zona, es profesor de la EMBA, me dice, Pedro, ¿tenés la casa de tu tía ahí en Muerta de Risa? Y la verdad que sí, entonces le puse un poco de pila, estamos hablando como del 2004. Uh-huh. Y bueno, nada, tirar alguna pared, pintar, arreglar un techo, todas esas cosas, y es un lugar lindo, acogedor, donde pasan cosas, viene gente. No hay la pretensión de ser Doña Rosa, alguna vez la tuve. Uh-huh.
no es la pretensión de ser, qué sé yo, arte en pie, ¿viste? No, alguna vez la tuve, o es más íntimo, es otra cosa, no es el taller de la Bagolini, por ejemplo, de Alejandra Bagolini. Le mando un saludo a Alejandra Bagolini, que la sigo y nos seguimos en redes. Yo tengo un gran recuerdo de ella porque... ¿Fue profesora? No fue profesora mía. Yo di clases creo que 3 meses, porque no, ahí cuando me di cuenta que la docencia no era lo mío, ni por asomo. Cuando se abrió lo que era el Saint Germain, la escuela, ahí enfrente del Diario El Sol, y yo fui a dar daba como un taller de periodismo, tenía 20 años, 22, con alumnos que yo les llevaba 5 años, entonces claro. Bueno, era medio complicado. Claro. Y ella era docente de plástica allí en la escuela, y recuerdo que yo me amargaba, yo lloraba, digo, no puedo, o sea, no sabía cómo plantarme al frente. Claro. Y bueno, la recuerdo a ella como una de las profesoras que estaba ahí en la sala de profesores, claro, y yo una ignota intento de... No, ella tiene un taller bueno, ella es una persona exitosa como artista y como docente, pero sobre todo, antes que todo, es exitosa como persona, porque es una persona noble, es una persona como de honesta, y además es carismática, ¿no? Es muy carismática. Y la otra persona que también un taller que es mucho más reciente, pero que es Marcelo Aguilar. Uh-huh. Marcelo Aguilar también tiene un taller que uno lo ve y dice, pucha, ¿por qué yo no puedo? No, porque yo no quiero hacer eso, ¿viste? Lo mío es una cosa más íntima, más sencilla, más humilde. Yo hoy por hoy lo que deseo es poder hacer mis cosas, ajá, ¿viste? Quiero terminar los proyectos editoriales que tengo encaminados, quiero terminar las cosas grabadas que tengo a mitad de camino, quiero poner en escena las cosas que tengo dando vueltas por el escritorio, y con eso me doy por satisfecho. Mira. Uh-huh. Estamos con Pedro Costa, lo presenté como maestro fundamentalmente, como eso es lo que vos te sentís, digamos, ¿cuándo nació tu vocación? Porque tampoco es común el maestro, no, es cierto, o varón. ¿Sabés por qué yo creo? Viste que uno un poco copia lo que tiene alrededor, ¿no? Uh-huh. Yo estudié en el Colegio de los Curas, acá en Bernal, y yo toda mi primaria tuve maestros varones. Sí. Es más, tuve 2 por año. Uh-huh. ¿Por qué? Porque teníamos doble escolaridad, como te decía antes, y teníamos un maestro a la mañana, que generalmente era un cura, uh-huh, y un laico a la tarde. Ajá. Pero eran 2 varones. Sí. Y bueno, y había un montón de materias. Yo ahora recreo en mi imaginación eso porque veo que algo parecido hace mi nieta en Capital, donde por ejemplo tienen materias que no son curriculares, uh-huh, que son por ejemplo movimiento, o bueno, nosotros teníamos coro, uh-huh, algunos tenían instrumentos, sí, teníamos teatro, teníamos un montón de cosas, tipo ¿no? Talleres. Claro. Y ¿cómo es? Y a mí personalmente ¿qué me preguntaste? Me fui al por acá. No, ¿cómo nació tu vocación? Ahí está, de ser maestro. Bueno, y yo tuve un cura en 3er grado, el padre Celestino Dittler, que a mí me marcó, ¿viste? Vos me decís, ¿por qué? ¿Qué sé yo? La verdad que no sé por qué, pero es el tipo, vos me decís, de todos los maestros que tuve, hace el orden, y el primero que está ahí arriba es el tipo, ¿viste? Bueno, y resultó que una vecina de enfrente, María Esther Arcich, hija de un diputado famoso, de Rodolfo Arcich, diputado de la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi, que junto con Tomero, con el viejo Tomero, que era diputado provincial de la Unión Cívica Radical del Pueblo, cuando la Unión Cívica Radical se separa, ¿no? Que eran los de Balbín, estaban los de Frondizi y los de Balbín. Son los que presentan y movilizan el proyecto de la autonomía de Berazategui, uh-huh, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vivía así enfrente de mi casa. Y me dice, bueno, voy a decir la infidencia, yo en mi barrio, uh-huh, y en mi familia, yo no soy Pedro,
yo tengo los dos nombres. A mí todo el mundo me dijo y me dice Pedro Carlos. Entonces decían Pedro Carlos. Pedro Carlos, sí, muy sí. Novela, ¿no? Bueno, entonces me dice, ay, Pedro Carlos, dice, yo me acuerdo, yo te miraba de la ventana de casa y si veía que vos dabas clase en el porche de tu casa a la nada. O sea, yo ponía claro, como jugaba al maestro, jugabas al maestro. Ponía un pizarrón ahí y explicaba a la nada, ¿viste? Así al universo. Bueno, y a mí siempre me gustó. Y yo lo que siempre quise ser fue eso. Todo lo demás que hice, hago y haré, yo creo que es un bonus que me dio la vida. Sí. Tuve esa cosa de... Mira, vos me decís... que soy, ¿no? Yo creo que lo de maestro es a nivel de título, de cosas colgadas en la pared, que no tengo ninguna de esas, ¿no? Nunca colgué nada. Cuando yo trabajé en Berazategui conocí a un tipazo que fue don Jerónimo Narizano. Y don Jerónimo Narizano, un día que le digo, Nari, pero usted habla de esto, del otro, de esto, y de todo sabía, todavía... Le digo, ¿qué es usted? Porque nunca supe si tenía título de algo. Yo, estúpido, le preguntaba eso, le estaba preguntando si tenía título de algo, con otras palabras, ¿no? Y me dice, mire, Costa, era el único que me trataba de usted. De las 10 personas en la vida que me trataron de usted, me dice, yo soy un curioso. Y me pareció una definición excelente. Entonces, si vos me definís, si vos me decís cómo te definís, y como un curioso, ¿por qué? Mira, porque la verdad es esta, y sin modestia estúpida y falsa, ¿eh? Pero, por ejemplo, vos me decís, artista plástico, sí, más bien que hago, pero yo no soy un tipo... A mí me conoce gente porque por esto. ¿Y vos hiciste el magisterio? Hice el magisterio y después me hice dos carreras de las dos que se podían hacer en Bellas Artes, que es el magisterio de dibujo, que era el equivalente a la Belgrano, en ese entonces era igual, el mismo programa y la misma validez de título, y después hice el profesorado en grabado, que era el equivalente a la Pueyrredón, también con el mismo programa, casi los mismos profesores, porque teníamos un montón de profesores que venían de allá, y la misma validez de título. O sea que me hice esas tres en la vida. En lo personal... qué sé yo, Bellas Artes, tuve un intento fallido de 3 años de letras, porque no me animaba a entrar a Bellas Artes, pero eso lo veo ahora. O sea, porque a mí me gustaron siempre las mismas cosas, el teatro, la literatura, la plástica, pero todo muy convulsionado, como te juro por Dios, a los 73 años tengo el mismo quilombo en la cabeza. Todavía tengo el mismo quilombo en la cabeza. Que si vos me preguntás, ¿qué sos? ¿Qué sé yo? ¿Qué carajo sos? Y todavía me preocupo y a veces digo, yo tendría que hacer más esto, menos lo otro, qué sé yo. Y después, viste... Bueno, pero hiciste de todo, porque aparte ¿qué es eso? De todo, como docente... Hasta radio, como artista, hiciste radio. Fuiste también funcionario, pues estuviste en el área de cultura, en la dirección de cultura, sí, ¿no? Sí, era de acá del municipio de Quilmes. Y alguien me dijo alguna vez, y sos de los pocos que salen ilesos. Claro. Así que, bueno, nada, es todo un... Pero ¿sabés qué? Vale, me pongo a pensar y digo, yo, por ejemplo, vos me decís, vos me estás reconociendo, ¿verdad? Hay gente que me reconoce, pero yo no soy un artista plástico, ¿me entendés? Yo nunca pude ser Severi, ponele, pero hay un montón de otros que van a llegar a ser Severi en la zona. Bueno, yo no. No, a ver si se entiende lo que quiero decir. Hay un montón de cosas, tampoco voy a ser escritor, tampoco voy a hacer nada, porque yo jugué a escribir en mi vida, jugué a ser grabado, jugué a dibujar, jugué a dar clase, jugué. Ese es el tema. Sabiendo que jugando lo que uno pierde es, como te diría, es amarrocar y tener una caja de seguridad llena de algo. Por ejemplo, yo se lo decía a Marcelo Aguilar, tipo al que admiro y quiero profundamente. No sé qué más, si más lo quiero o más lo admiro, pero es un paquete, ¿no? Es un tipo que tiene un objetivo y se dedica a eso. O, por ejemplo, por pensar en un grande, Ludovico Pérez. ¿Me entendés? ¿Qué hizo Ludovico además de dedicarse al arte? Nada. Arte. Claro,
que explotó todo, Ludovico, Severi, Oliveira, son, viste, Ricci, son monstruos que explotaron porque le pusieron toda la energía. Yo toda la energía no la puse en un solo lugar. Yo picoteé, viste, ponía acá, mira, miro mis, a veces, ya no, hace rato que no anoto mis cosas, no anoto nada, no guardo programa, nada. Y digo, hubo años que estrenaba 3 obras de teatro, por ejemplo, no tocaba un lápiz. Y hubo años que decía 2 exposiciones de 30 trabajos cada uno. 60 laburos colgados en una muestra, son 40 que te quedaron en el taller, porque uno selecciona, ¿viste? Entonces vos decís, claro, y entonces me planteo, un día se lo dije a Oliveira, le digo, ¿qué hago? Le digo, porque no sé si soy esto, soy lo otro. Y Oliveira, con esa que tenía, que le entendías, sí, 2/3 partes, me dice, hacé lo que se te cante, dice, cuando tengas ganas de hacer una cosa, hacelo, y cuando tengas ganas de hacer la otra, y la verdad que es lo más sano. Es lo más sano, es lo más sano, sí. Pero ¿sabes una cosa, Vale? Te digo la verdad, en el ocaso, ahí en el otoño en el que estoy, volvería a repetir todo, absolutamente todo. No me arrepiento de nada, porque a lo que hice, a lo que fuese, le puse el cuerpo. Le puse el cuerpo y no pijoteé. O sea, hay mucha mezquindad en todos lados, ¿viste? Mucha cosa de, a ver, te doy, me das, qué sé yo, hay muchos intereses. Yo, la verdad, no la junté nunca con la pala, pero tengo la suerte de que he sido feliz. Bueno, ni más ni menos que... He sido feliz. No es poca cosa, es que es lo feliz. Fundamental, ¿no? Es tratar de vivir en el presente y disfrutar lo que uno está haciendo. Exacto, eso es lo mejor. Sí. Bueno, y hoy, bueno, hablábamos de la Casa de las Tías, ¿qué otro proyecto, qué es lo que, por lo menos en este 2026? Bueno, en este 2026, con 2 amigos que son tan jóvenes como yo, tienen exactamente, uno tiene un mes menos que yo, y el otro tiene un mes más que yo. Estás ahí en el medio. Sí. Bueno, con ellos empezamos a incursionar en el teatro sin saber nada de nada, en el año 1969, cuando estábamos en 4º año del colegio secundario. Estamos ensayando una obra de Osvaldo Dragún que se llama Historias para ser contadas, que es una obra que, si yo no recuerdo mal, está escrita para 4 hombres y 2 mujeres, y yo la adapté para 3 hombres. Y pensamos estrenar, si Dios quiere, agosto, por ahí, o septiembre. Es un reencuentro, calculá que nos conocemos. ¿Quiénes son? No. Eduardo Bacalá, que en su momento fue director de la ANES, del secundario, cuando se abrió el polimodal, te acordarás. Sí. Y Juan Carlos Baba, que es músico, es psicólogo también, y que es el que de nosotros 3 es el primero que abandonó la cosa teatral. Eduardo siguió unos cuantos años más haciendo, y yo no aflojé. Aflojé, nunca alargué, quiero decir, ¿no? Aflojé. Y es un placer hacer, con ellos es un placer hacer. Y después con ganas de exponer algunas cosas, ¿viste? Porque veo que, por ejemplo, a mí se me junta el material plástico, y cuando duerme demasiado después lo volvés a ver y decís, ya no me representa. Entonces es lindo ir chequeando, mostrar lo que estás haciendo, sí, ¿viste? Para que es una manera de chequearte a vos mismo, ¿no? La única manera de ver cómo andas o qué andas haciendo es poniéndolo a la consideración de los demás, ¿no? Ya desistí, dije, basta, no, certámenes, esas cosas, ¿viste? El salón de no sé dónde, mandar por correo. No, ya está, eso ya no. Prefiero producir, que me parece. Es un poco eso, es todo hoy. Y sí, nada, que quede la menor cantidad posible de cosas sin hacer. El otro día leía, me volví a enamorar de un pintor francés. Si es que existió el expresionismo francés, podría ser un tal Georges Rouault, ¿no? Y dice,
me llamó la atención por esto, que después lo que te acabo de decir, de que mi cabeza va a una velocidad y mi producción va a otra, ¿no? La cabeza va una cuadra antes y a mí me pone loco. Tengo 12 millones de papeles, anotaciones, cuadernos, carpeta, carpetita, carpetón. Y este rol, en un momento en la biografía, dice que la familia le regaló a no sé qué museo de París más de 800 trabajos de este hombre sin terminar. Un gran procrastinador. Claro, pero además de una producción mortal, porque lo que terminó era más arriba de 500, 600 obras, pero lo dejó otro tanto sin terminar, ¿no? Y yo digo, bueno, en algo nos parecemos. No sé si en el talento, pero por lo menos en eso. Bueno, Pedro, se nos termina el tiempo, lamentablemente ya estamos casi llegando a las 12 del mediodía. Perdón. Me está apurando acá Beto Rodríguez Iriarte, no se me hace señas. No, Beto, venga de la puerta, vos. Venga a hacer el pase. Venga para acá. Quiero grabar, ¿me graba? Beto querido. Qué grande, profe, maestro, tanto tiempo. Gracias por estar. Puedes tomar asiento si tanto querés. Tanto tiempo. Hacé de cuenta que estás en tu estudio de radio. En tu estudio, claro. Qué lindo es esto. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Trajo el pendrive? No. Bueno. No, el pendrive. ¿Cómo anda, Pedro? Un gusto escucharte. Bueno. Quería entrar, te estaba escuchando hablar. Bueno, no escuchaste nada. Hemos cultura con el tipo. No escuchaste mucha cosa nueva. No. Porque la verdad... Uno de los más queridos de mi parte acá es el Peter. No he variado demasiado las cosas, ¿no? Y bueno. Pero está bien. No sé si está bien o está mal eso, ¿no? De no variar, pero bueno. Y sí, qué sé yo, bien. No sé qué es bien, Beto, pero... Sí, todavía cantamos. Ahí está. Todavía cantamos. Acá tenemos un mensaje de Laura Seijo, dice, divino Pedro Costa, un amor de persona. Así que damos es cierto. El saludo. Gracias, Laurita, gracias. Verónica Chefner, qué bueno que compartiste el link para escucharte, gracias. Gracias, Vero. César Álvarez, y además de buenos maestros, tuviste muy buenos alumnos. ¿Y por qué él es uno? ¿Es César Álvarez el que fue concejal? Claro. Siempre cuento la misma anécdota que cuando yo empecé a trabajar y que tenía que empezar a formar mi agenda, el primero de la agenda siempre era César Álvarez. Sí, claro, sí. Así que quedó ahí, claro. Ahora ya no hay más papel, no hay nada, pero bueno. Y bueno, el séptimo era el primero de la lista. Claro, sí, también con ese apellido no es para menos. Si quiere se lo presto un ratito, si tiene tiempo de quedarse. No, Pedro. yo tengo que estar en Verazategui antes de la 1, porque voy a buscar un libro que a la 1 cierran los muchachos. Muy bien, ¿qué vas a la Bandurria? No, a Factotum, que está en Mitre, así, enfrente de Café Sur. Ajá. Mitre y 8 y 7, por ahí. Claro, Mitre entre 7 y 8 me parece que vive mi hijo, y vivía mi vieja y no vamos mira. Son unos pibes macanudos. Un gustazo verlo, profe, disculpe su programa. Lo mismo. Una de las personas más queridas por mí, y hemos compartido trabajos. Hemos compartido, sí, y la pasamos lindo. Sí. Es que yo creo que si uno no... La gente cree que ser divertido es cagarte de risa, ¿no? Y divertirte no es eso. Divertirte es estar feliz haciendo lo que haces, compartirlo con gente que no tiene un gramo así de oscuridad, es terminar de hacer lo que estás haciendo y decir, lo volvería a hacer, empezamos de vuelta, ¿viste? Es como cuando estás ensayando, que terminaste y decís, empiezo de vuelta, y es una rosca así, ¿no? Bueno, y a mí me pasó siempre, yo tuve mucha suerte con la gente que crucé en la vida. Es lindo encontrarse y poder mirarse a los ojos y decir, claro, no le debo nada a este tipo. Claro. Ahora, y es grato, para mí he tenido suerte, ¿viste? Porque además me he cruzado con... Vos me decís, ¿te cruzaste con gente jodida? Y sí, más bien que sí. Pero la verdad quedaron en el olvido. Y además en cantidad me suena que fueron muy pocos. Aparte yo me recuerdo de él porque con Jorge Morales hicimos una vez, para mí él es el maestro de San José, no hay. Lo escribimos y todo lo que tenemos ahí, porque
Pusieron a Pedro y hicieron el San José alrededor y después todo Quilmes. No, hay gente importantísima que pasó por ahí. ¿Cuántos años estuviste en el San José? Y 12. Sí, y los recuerdos de los alumnos son uno maravilloso, más maravilloso que los No, yo tengo buenos recuerdos. ¿Sí? Sí, la verdad que tengo, mira, a veces pasan cosas que el de arriba te las manda por alguna razón, ¿no? Y no hace mucho me llegó el mensaje de un pibe que hace 20 años que no veo, y donde me agradece que yo lo haya escuchado. El pibe está viviendo en Bélgica o en Noruega, en un lugar así, y me agradece, de la nada aparece a decirme que me agradece que yo lo haya escuchado, porque él necesitaba eso en ese momento. Lloré una mañana, ¿me entendés? Porque es así, porque... ¿No te pasa que vos cambiamos de radio? ¡Profe! Sí. Mirá vos, sí. No, y además, que no te acordás por ahí. Claro. Sí. Hola. Claro. Porque además, no es que uno hizo una tarea, uno hizo lo que tenía que hacer. Sí. Totalmente. Porque es parte, yo siempre considero que vos me decís que fingís, no finjo, yo nunca fingí, pero Don Bosco decía, educar es un acto de amor, ¿viste? Y yo me crié ahí adentro, y vos me decís, todo fue amor ahí adentro, no, todo no fue amor ahí adentro, pero yo sí le creo al viejo cuando dijo, educar es un acto de amor, si no podés educar o colaborar en la educación de otro, si no tenés una base que es el amor, y bueno, y eso a la larga es lo que le da sentido, porque hoy por hoy, si yo te enseñé la regla de 3 simple y no te la acordás. No, lo que pasa es que vos fuiste docente en la vida también, enseñaste mucho a vivir. Yo hice lo que, ya te digo, pero hice lo que creo que salió. Hoy por hoy creo que falta mucha. Uno no programó, ¿viste? No. Falta mucha pasión, ¿viste? Lo que en mi época se decía la vocación, me parece eso. Eso es un tema para conversar mucho, pero bueno. Bueno, te invito un sábado que vengas un rato. Dale, cómo no, un placer, sí, un placer. Después de la querida amiga, que la echamos para estar nosotros. Estamos afanando, ya le estamos afanando un montón de minutos. Por favor. Bueno, Pedro, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación, vale, muchas gracias. Bueno, gracias Beto, te dejamos ahora.